Es un agrado estar en este maravilloso país, que aparte del clima, lo más importante es su maravillosa gente, ¿no es cierto?, bendecida, y es un agrado. Quiero comentarles algo, porque cuando uno va a un congreso se trata de no escuchar lo mismo que he escuchado siempre, sino tratar de tener la última información, y si hay algunos conceptos que cambian, estos tenerlos en cuenta. Y eso es la idea de esta conferencia: cirugía lesional en epilepsia, tumores, cavernomas y otros. En el año 1999 me tocó presentar en el Congreso Mundial de Neurocirugía, y un colega al final de mi presentación corta me dijo: usted lo que está haciendo es cirugía lesional, no es cirugía de la epilepsia, un colega alemán muy querido. Yo le dije: no, esta es cirugía de la epilepsia, y ustedes van a ver que más de 20 años después esto es así. ¿Qué hace usted cuando usted recibe un paciente con epilepsia? Por supuesto, inicia tratamientos con fármacos. Fármacos que ahora se llaman anticrisis, no antiepilépticos, porque los fármacos no curan la epilepsia. Solicitan un electroencefalograma, pero ojo, con apellido, electroencefalograma con privación de sueño, porque el electroestándar tiene un bajísimo sensibilidad. Y por supuesto, ustedes tienen que pedir una resonancia magnética de cerebro en todo paciente, ¿no es cierto?, que sospechen epilepsia, sobre todo focal o de inicio tardío. Y por supuesto, educar al paciente. Con respecto a la resonancia, no es que a mí se me ocurra. Este estudio de Anne Berg, publicado en el Brain hace algunos años, un estudio con un seguimiento prospectivo, demostró que la resonancia magnética en pacientes con epilepsia de difícil manejo tenía más de un 20% de sensibilidad en encontrar una lesión cerebral. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que pedir una resonancia, idealmente 3 teslas, con cortes finos, volumen de 1 milímetro adyacente uno al otro, tanto en T1 como en FLAIR, en un paciente que ustedes sospechen epilepsia. La Liga Internacional contra la Epilepsia, en la última clasificación, coloca que la etiología estructural es la primera cosa que tenemos que descartar en todo paciente que parte con crisis epilépticas. Esta diapositiva, que me la regaló Emilio Peruca, demuestra que hay un evento inicial que es moderado por el tiempo y después parte de la crisis epiléptica. Este evento inicial hay que eliminarlo, y en este caso es la lesión, una lesión estructural. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía de la epilepsia en niños y en adultos en el pasado? En el pasado, el 2006, Helen Cross dice: todo niño que parte con epilepsia no controla sus crisis después de 2 fármacos bien tolerados. Y en adulto, en el libro de Hans Lüder, sale, ¿no es cierto?, que la cirugía en pacientes con epilepsia farmacoresistente, que sus crisis en número o en calidad afectan la calidad de vida, y que haya probado 2 fármacos antiepilépticos primera línea por lo menos 2 años. Esto, sin embargo, ha cambiado. Y cuando uno tiene crisis focales sintomáticas, debe operarse lo antes posible. Ustedes dirán: este chileno está loco. No, esto ya lo dice Helen Cross, nuestra actual presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, donde ella dice: cirugía en pacientes con epilepsia bien controlada en niños. Sí, en todo paciente niño con una lesión estructural bien delimitada, ubicada en zona no elocuente, aunque esté tomando 1 o 2 fármacos antiepilépticos y tenga su epilepsia totalmente controlada. ¿Por qué? Porque es altamente exitosa, bajo riesgo de complicaciones, y usted previene la dependencia de fármacos en forma crónica, y usted realmente está curando la epilepsia y no dándole fármacos tratando el síntoma en forma crónica. ¿Qué rol juegan las lesiones como causa de la epilepsia refractaria? Mi amigo Inga Blünke, que hicimos la residencia juntos, él en neuropatología y yo en neurocirugía en Alemania, en Bonn, y que tiene el mayor centro de referencia de tejido de epilepsia en el planeta, publicó el 2007 en el New England Journal of Medicine de que el 79, prácticamente el 80% en adultos son esclerosis del hipocampo, tumores, displasias corticales, y si ustedes le agregan cavernomas, llegamos prácticamente a un 86% de toda la patología que él recibe en el centro de banco de tejido cerebral en Europa. Y estas epilepsias, entre comillas, refractarias, todas partieron no refractarias, todas. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar esto? Existe un evento precipitante que es la lesión, que en este caso va a ser un tumor o cavernoma, pero la epilepsia parte después. Primero es la lesión y después es la epilepsia. Esta epilepsia puede ser fácilmente controlada o partir refractaria desde un inicio. ¿Existe una ventana de tiempo que podamos prevenir la epilepsia refractaria? La respuesta es no. La epilepsia refractaria no se puede prevenir un tumor, un cavernoma, una displasia cortical. Entonces parte el paciente con crisis, ¿y qué hacemos nosotros? Por supuesto,
pedimos una resonancia y un electro con privación de sueño. Pero ¿qué pasa si el paciente sale inmediatamente una lesión en su tejido cerebral? Tenemos 4 opciones. Vamos a operarle y sacar solo la lesión. Este es un lóbulo temporal mirado desde abajo, ¿no es cierto? Del lado izquierdo, un polo temporal. Sacamos la lesión más el tejido que la rodea. Sacamos la lesión más la porción anterior de la amígdala y el hipocampo. O dejamos la lesión y solamente sacamos la zona del foco epiléptico. La verdad es que el electroencefalograma, y no lo digo yo, lo dice Hans Lüder, es una herramienta que nos ayuda a determinar un área epileptógena, no un punto específico. Cuando ustedes colocan los electrodos temporales lateral o temporal anterior, van a tener un área epileptógena, pero ustedes no van a saber si la crisis partió en la amígdala, en el hipocampo, en el giro perihipocampal, no saben, hay un área epileptógena. Por lo tanto, la fuente exacta, puntiforme, ustedes la desconocen. ¿Qué rol juegan entonces los tumores como causa de epilepsia y epilepsia refractaria? En el metaanálisis de Inga Blümke en adulto el 22% y en niño el 27%. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? La propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia para pacientes que tienen tumores, la gran mayoría de ellos solo necesita video electroencefalograma y hoy por hoy incluso Holter, ni siquiera tenerlo hospitalizado, evaluación neuropsicológica, historia clínica, cirugía. Resonancia, por supuesto, que es la primera herramienta. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes, el 70%, se pueden hacer con mínimos recursos, Nosotros publicamos en el libro de Hans Lüder en el 2008 cómo establecer programas de cirugía de la epilepsia. Y lamentablemente, realmente, con pena, extraño que no estén aquí los neurocirujanos más viejos y los más jóvenes que están haciendo cirugía de la epilepsia en República Dominicana, porque la idea sería que compartiéramos la experiencia para ver cómo podemos enfocar y lamentablemente no vienen a este congreso a escuchar estas charlas que son súper importantes. ¿Qué tipo de tumores son los asociados a epilepsia refractaria? Básicamente, cuando yo estaba en Alemania con mi profesor Schramm, que era el jefe, le dije un día, oiga profesor, estamos llenos de tumores y estos tumores son pacientes de larga data y no se mueren, hagamos un estudio y lo publicamos en el 97, donde encontramos que gangliogliomas y tumores simbroplásticos neuroepiteliales eran los más frecuentes, seguidos de gliomas de bajo grado, con un largo follow-up de sobrevidas y que no se morían. Son pacientes con oligodendroglioma, gliomas de bajo grado que no se mueren, que siguen viviendo más de 20 años y sin recidiva. En la serie europea de Inga Blümke igual cosa, ganglioglioma y los DINET son los principales, ¿no es cierto? Y si agregamos los gliomas de bajo grado, son las principales causas. Los gangliogliomas son raros en la práctica neuroquirúrgica habitual, pero súper frecuentes en la práctica neuroquirúrgica. Estos son papers antiguos que publicamos con mi profesor Setna, mi maestro en cirugía, y más del 20% de estos se asocian a displasias corticales. La malignización de estas lesiones son case report, son excepcionales. El tumor simbroplástico neuroepitelial que me tocó describir los primeros hallazgos neuroradiológicos que se ven como un panal de abeja en la resonancia, son lesiones que generalmente se asocian a displasias corticales y hay que hacer un estudio bien electrocorticografía intraoperatoria y se ve como estas imágenes vaculares porque son de este tejido mucinoso que está metido entre medio de estos oligodendrocitos aislados que antes se confundían con oligodendroglioma. Por una parte muy importante son la patología dual y los tumores. ¿Qué es la patología dual? Que hayan dos lesiones, vale decir, dos lesiones que pueden ser individualmente las dos epileptógenas. Una, el tumor, y la otra, por ejemplo, una esclerosis del hipocampo y coinciden las dos en el mismo momento. Y la imagen más típica que nosotros tenemos en un esquema es ver un tumor o un cavernoma temporolateral y un paciente que además tiene esclerosis temporal mesial. ¿Y a qué se debe eso? A que los impulsos citotóxicos, la deaferentación crónica de la lesión temporal lateral lleva a una esclerosis del hipocampo progresiva. Y entonces en estos pacientes tenemos que plantearnos, ¿sacamos solamente la lesión o sacamos la lesión más el tejido temporal mesial, dígase amígdala o hipocampo? Entonces en estos pacientes ustedes tienen varias dudas. ¿Tiene el paciente crisis con semiología temporal mesial? ¿Tiene un electro sugerente con actividad temporal mesial? ¿Tiene un deterioro cognitivo en la evaluación neuropsicológica este paciente? ¿Está en hemisferio dominante o no dominante por la parte del lenguaje y la reserva de memoria?
Y la resonancia muestra alguna alteración de señal en el hipocampo. Veamos un par de casos para ver cómo va esto, porque sacar el hipocampo no es gratis. Uno puede tener un deterioro cognitivo postquirúrgico y lo más importante para nosotros es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. No sacamos nada dejándolo sin crisis si es capaz de no acordarse si almorzó o no almorzó. El colega que ven arriba es Christoph Hemstetter, quizá el mejor neuropsicólogo del planeta en epilepsia hoy por hoy, y el doctor Elga, que era el jefe del centro de epilepsia en Bonn. El profesor Elga se jubiló y el centro de Bonn, de ser lo mejor que había en Alemania y en Europa, hoy por hoy desapareció prácticamente la clínica de epilepsia y ahora está jubilado en Berlín. Pero ellos publicaron este maravilloso paper respecto a alteraciones cognitivas en pacientes con epilepsia con tumores en el lóbulo temporal. Y fíjense ustedes qué es lo que encontraron en 166 pacientes. Si el paciente, ¿no es cierto?, ustedes resecan el hipocampo, inmediatamente hay un decay, una caída de la evaluación neuropsicológica postoperatoria. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sacar el hipocampo no es gratis. Sin embargo, ¿no es cierto?, es muy diferente sacar el hipocampo completo, 3 centímetros, a sacar el pedacito anterior del hipocampo, la punta del hipocampo. Antes ya el profesor Schramm, también ya jubilado, publicó que un estudio comparativo de cuánto era la extensión de 2,5 o 3 centímetros del hipocampo. Yo en lo particular tiendo a sacar 3 centímetros estándar en los pacientes, pero, ¿no es cierto?, 2,5 centímetros no hace diferencia en el control de crisis. Fue la conclusión de este paper. Pero sacar el hipocampo sí tiene consecuencias cognitivas diferentes desde el punto de vista verbal y entre más extensa es la resección del hipocampo, más deterioro de memoria a corto plazo el paciente tiene. Si yo soy diestro, hipocampo del lado derecho, memoria visual, hipocampo del lado izquierdo, si soy diestro, memoria auditiva. Entonces, veamos este caso. Esta es una joven de 26 años, agrónoma, o sea, una profesional, que me consultó por crisis focales, en ese tiempo crisis parciales complejas, con 3 meses de evolución y me llega con esta resonancia, sospechosa de un tumor temporal mesial. ¿Qué es lo que hago? La dejo solo con fármaco y la controlo con imágenes, la opero, le hago cirugía lesional, le estudio el foco. La paciente tenía semiología temporal mesial, no tenía deterioro cognitivo, la lesión no era de hemisferio dominante y no había alteración de la señal del hipocampo. Entonces tenía 2 posibilidades, le saco la lesión o le saco las estructuras temporomesiales. ¿Le hago o no le hago electrocorticografía crónica preoperatoria o intraoperatoria para ver si le saco el hipocampo? Le coloco electrodos profundos, ya sea con la técnica de Zurich, de Cleveland o de Bond, que era posterior. Pero Jaha Lueder nos dice que cuando tú colocas electrodos profundos, tú tienes una visión tubular. Si yo coloco un electrodo profundo acá y le apunto al colega que está ahí de rojo, yo no voy a saber si la descarga está en el medio, si partió de acá, de allá, porque es una descarga que viene propagada. También es un campo muy amplio, una visión tubular que uno tiene. Entonces esta paciente fue a cirugía sin ningún estudio invasivo, hicimos una cirugía lesional, sacamos la lesión a través del abordaje de Niemeyer transcortical para prevenir también resección de corteza importante de la temporal lateral, y la lesión resultó ser un oligodendroglioma. La niña lleva más de 5, ahora lleva 6 años de operada, está libre de crisis, hizo un magíster, está impecable y resonancia sin signos de recidiva. Pero por otro lado tenemos este otro paciente, que es una niña que nos llegó desde el Perú para ser operada. Nosotros operamos muchos pacientes del Perú, o vamos al Perú a operar pacientes allá. Y es una paciente que tenía crisis temporales mesiales, crisis parciales complejas, desconexión del medio automatismo, sin deterioro cognitivo, estaba estudiando en la universidad en ese minuto. La lesión era de hemisferio dominante y no había ninguna lesión en el hipocampo. He aquí la imagen. Una imagen que había sido planteada en Perú como un cisticerco, porque allá es muy prevalente. Nosotros pensamos en un tumor, la niña fue a cirugía, hicimos electrocorticografía intraoperatoria, ustedes ven ahí la lesión, pusimos electrodos temporales basales en el registro y disparaba el hipocampo. Y le dijimos a la familia,
hay que sacar el hipocampo porque sacamos la lesión, y la familia dijo no, porque va a tener un deterioro cognitivo y queremos que no tenga deterioro cognitivo porque ya tiene que terminar su carrera. La niña, la lesión salió entera, dejamos el hipocampo indemne, fue un ganglioglioma, pero ¿qué pasó? La chica sigue con crisis, está con fármaco, y yo creo que si hubiera sido mi hija, yo le hubiera sacado el hipocampo, pero uno tiene que explicar a los pacientes, y lamentablemente el paciente es el que manda, y no es uno el que puede hacer lo que uno quiera con el paciente como se hacía antes, sino que el paciente tiene que operarse informado de todos los riesgos y beneficios. ¿Cuáles son los resultados en tumores? Fíjense ustedes que este precioso metaanálisis, el handbook de la Clinical Neurology, muestra que los tumores glioneuronales tienen entre un 70 a 90%, o sea, promedio 80% y 80% los resultados de la Cleveland Clinic en este tipo de tumores, de libertad absoluta de crisis postoperatoria. ¿Y cuáles son los factores pronósticos positivos? Resección completa de la lesión, cirugía lo más precoz posible y que no tenga crisis, por supuesto, postoperatoria. Y en los tumores de bajo grado cae un poquito, pero también son los mismos factores. ¿Qué pasa con las lesiones vasculares? Con las lesiones vasculares cerebrales, léase cavernomas, ¿no es cierto?, el 80% son supratentoriales y tienen dos maneras de cómo presentarse. Déficits neurológicos que van y se remiten y después se vuelven a presentar por los sangramientos repetitivos o crisis epiléptica. Cuando uno enfoca a un paciente como esta niña de 47 años que tenía crisis focales que partieron con desconexión del medio y llevaba 7 meses de evolución con dosis máxima de levetiracetam y seguía con crisis, por supuesto que debería haber ido inmediatamente el primer mes y no haber esperado 7 meses para operarse. He aquí la lesión, que ustedes ven la típica imagen de sal y pimienta. La parte negra está por la hemosiderina, que es lo que realmente causa la epilepsia, la hemosiderina.